Tenemos otra mirada ya de Milton Bonjese, exministro de Agricultura, y hoy le damos la bienvenida. Señor Bonjese, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, exitoso a Te Escucha. Hola, Katiuska, hola, Pedro, muchas gracias por la llamada. Muchas gracias por responder nuestro llamado en este momento para saber sus primeras impresiones del lanzamiento de esa segunda reforma agraria. ¿Qué le parece? Mira, en primer lugar, esto de si quieres hacer algo en favor de la agricultura, me parece muy bien. De hecho, hay algunas medidas que son buenas, otras no tan buenas y otras muy malas entre lo que han anunciado. Pero sin embargo, el pomposo y rimbombante nombre de segunda reforma agraria sí deja mucho que pensar, ¿no? Porque más allá del análisis sociológico o de otra índole que se haga sobre el proceso de reforma agraria, la verdad es que para la agricultura fue un desastre la reforma agraria, porque se exterminó la capacidad empresarial del campo, desapareció. Durante 30 años no tuvimos empresas, no tuvimos agro moderno, se descapitalizó la agricultura, no hubo más inversiones y desde el punto de vista estrictamente agrícola y agronómico fue un desastre. La productividad cayó, la balanza comercial agrícola, es decir, la diferencia entre lo que tú exportabas y lo que importabas se volvió negativa durante 30 años y recién se revirtió a partir de mediados de los 90 cuando regresó la capacidad empresarial al campo. Entonces, el nombre ya de reforma agraria es un poquito, ya genera un mal presentimiento cuando se usa, ¿no? Así es, incluso se habló de que no se iban a expropiar tierras. Ahora, creo que todos estamos de acuerdo con que la agricultura familiar, que son cerca de 2 millones de peruanos, debe tecnificarse, industrializarse y hay que potenciarlos con capacitaciones, pero también con esa reactivación económica. Sin embargo, parece que el punto en contra que ha puesto un poco nervioso a los especialistas e inversionistas es este término, franja de precios. ¿Eso cómo impacta en la economía peruana y cómo se usa este mecanismo? Mira, la franja de precios es un mecanismo creado inicialmente para estabilizar los ingresos de la agricultura de las oscilaciones en los precios internacionales. Es muy simple. Cuando el precio está alto, entonces se pone un arancel que permite, cuando el precio está alto, se pone un arancel sí que permite ahorrar plata. Y cuando el precio está bajo, perdóname, al revés. Cuando el precio está bajo, internacionalmente se pone un arancel y ese arancel nos permite usar esa plata de la franja para estabilizar el precio interno. Es como un subsidio. Y al revés, cuando el precio está alto. Perdóname. Sí, es como un subsidio más o menos, porque yo leía que es como para estabilizar la volatilidad de los precios internacionales, ¿correcto? Correcto, al principio se supone que es un subsidio neutro. Lo que ha pasado en el Perú es que se manipuló tanto la franja de precios que pasó a ser un subsidio de los consumidores, de los que en lugar de comer el maíz más barato, los lácteos más baratos, todos los productos que han estado en la franja en los últimos años, tenemos que pagar más para que los agricultores peruanos, que no son los más pobres necesariamente, sino que son los que más organizados están para negociar con el Estado, se favorezcan. Claro, entonces, pero lo que no nos damos cuenta es que Perú hace un par de años, ya fue sancionado por la Organización Mundial del Comercio, ¿no? por el mal uso de estas franjas de precio, y la OMC nos sancionó pidiendo que abramos nuestra agricultura y modifiquemos la franja de precios, ¿no? Ante una demanda de Guatemala. Claro, pero entonces, esa es una de las ideas muy malas, por ejemplo, que se han anunciado. Pero no tiene sentido cuando, por ejemplo, el gobierno anuncia la franja de precios, ajustar la franja de precios para proteger la producción nacional de productos que son importados y que tienen subsidio de sus gobiernos. El caso del maíz, por ejemplo, es un hecho emblemático. El tema del azúcar, el tema de la soya y otros productos que podrían en estos momentos estar impactando sobre la producción local. No tiene
tiene sentido cuando el gobierno dice vamos a proteger la producción nacional, vamos a establecer franja de precios para que los pequeños agricultores o nuestra agricultura no se vea impactada por esos productos importados que vienen con subsidios? Mira, suena bonito, pero es mentira. ¿Por Cuando qué? tú ves de dónde importamos nosotros productos como soya, como maíz amarillo, como arroz de Uruguay, como trigo canadiense o derivados, esos países no subsidian a sus agriculturas. Ponen como que si nosotros importáramos de los europeos, que son los que más subsidian, y de los norteamericanos que subsidian menos. Pero en el Perú, nosotros importamos de nuestros vecinos, de Argentina, de Brasil, de Bolivia, estos productos. Y fíjate, lo que estamos haciendo al proteger esos cultivos es dando una señal al agricultor peruano para que produzca productos agrícolas que generan $1,000 o $2,000 por hectárea al año y deje de producir productos como los arándanos o las paltas. Los arándanos pueden llegar por encima de los $25,000 por hectárea. ¿No es más inteligente orientar a que la pequeña agricultura se articule con la agricultura moderna para aumentar los ingresos de los agricultores que forzarlo a que produzca aquellas cosas que mejor la importamos porque sale más barato también para los consumidores? Sobre todo para los consumidores más pobres de las ciudades, que les vamos a aumentar el precio para favorecer a un grupo muy pequeño de agricultores que no son los de subsistencia, porque esos producen papas, cereales andinos y otros tubérculos que no son los que se van a proteger. Claro, y eso justamente también quería plantear, el tema de la papa. ¿Cómo hacer para que la producción de papa, en el marco de esta reforma agraria, la segunda reforma agraria como la calificó el gobierno, no termine siendo un tema de peseteo al productor, al campesino que labra la tierra, que produce la papa y que allí en su lugar, allí en la chacra, le pagan hasta 10 céntimos por kilo, 15 céntimos por kilo? Y que eso no sea una actividad de mendicidad, sino que sea retribuible económicamente. ¿Qué tendría que hacer el gobierno en el marco de esa reforma agraria? Mira, para no ser solamente crítico y dar unas también ideas positivas, una de las ideas positivas que sí he escuchado en el lanzamiento del presidente es la necesidad de tener una red de mercados mayoristas modernos a nivel nacional. Eso sí funciona. Eso ayuda a canalizar mejor las demandas de los ciudadanos hacia los agricultores. Porque ¿cuál es uno de los problemas de la pequeña agricultura? Mira, cuando yo estuve en el Ministerio de Agricultura, había todo este boom gastronómico de los chefs que iban hacia la sierra a buscar las mejores variedades de papa. Perú es un paraíso en variedades de papa. Tiene más de 3,000 tipos de papas distintos. Tenemos un banco de papa. Pero el problema es que cuando llegas a un vallecito donde hay la papa que tú quieres, no vas a comprar 1 kilito, 2 kilitos. Tienes que asegurarte que esa papa esté todos los meses disponible o la mayor cantidad de meses disponible en volúmenes y calidades que demandan los restaurantes del mundo. Entonces, mientras eso no, la oferta no te garantiza esa continuidad y esa homogeneidad del producto, es muy difícil poder articular a los pequeños agricultores en estos mercados mundiales. Ahí hay una labor clara de la política pública para poder mejorar la inserción de los agricultores a los mercados. Así es. Pero eso pasa en alianza con el sector privado y no teniéndolo como enemigo. Justamente. Es el sector privado el que sabe comercializar. Así es, justamente hay una queja de AGAP de que ellos no han sido incluidos en esta segunda reforma agraria. Y solamente como dato, por favor, para que la gente lo sepa, la agroexportación ha sido el caballito de batalla económico durante la pandemia 2020 con los superfoods y, por ejemplo, con la palta, por ejemplo, que ha reactivado a miles de personas. Ahora la pregunta es, yo tengo entendido que con la franja de precios a estas importaciones se le va a poner unas barreras arancelarias y este espacio va a ser ocupado por los pequeños productores. La pregunta es, ¿esto va a
a no beneficiar a los consumidores? ¿O este sector, digamos, va a darnos lo que se requiere? Hablo por los pequeños productores. ¿Cómo podría afectar los precios? Porque ya se habla de que podría subir incluso el pollo, los lácteos, y eso preocupa, porque si ya estamos en una pandemia que nos cuesta reactivarnos ahora, que con este hecho, que tiene una buena intención, porque estamos de acuerdo de que el agricultor sea capacitado, tenga de nuevo este beneficio que requiere, pero si esto va a hacer que el público, que somos 33 millones de peruanos, no sea beneficiado, creo yo que solamente son buenas intenciones y no estamos enfocándonos en lo de ahora. ¿Cuál es tu opinión, por favor? No, mira, yo concuerdo plenamente contigo. El hecho de poner restricciones al comercio internacional, a la importación de alimentos y encarecerlas para que el peruano de la calle, el peruano urbano, el peruano que trabaja todos los días, tenga que pagar más para subsidiar a un grupo muy pequeño de agricultores, eso es en realidad poco eficiente, por llamarlo de alguna manera. En ese sentido es una pésima idea. Este concepto que repite una y otra vez los ideólogos de izquierda de soberanía alimentaria es una reverenda tontería. Oye, no, ni exportemos alimentos, ni tampoco los importemos. Volvamos al mundo de Robinson Crusoe, donde Perú es una isla que solamente va a consumir lo que produce en su territorio. Eso es absolutamente ineficiente. Estás castigando al consumidor peruano para que solamente tenga acceso a los alimentos que te entregan acá la oferta nacional. Y por otro lado, vamos a tener las represalias en los mercados mundiales y nos van a cortar el ingreso a nuestros espárragos, a nuestras paltas, a nuestras uvas. En ese sentido, pone en riesgo, en ese sentido, ¿pone en riesgo los acuerdos de libre comercio firmados por el país? ¿Una política de ese tipo? Absolutamente. Absolutamente, porque mira lo que te contaba, lo de la demanda de Guatemala con el azúcar. Ambos países estamos en la OMC y Guatemala consideró que estaba siendo afectada por la franja de precios del azúcar. ¿Qué pasó? La sanción a Perú por la parte de la OMC, que todavía no se ha implementado, pero que ya se emitió el fallo, es grande, ¿no? Lo que vamos a tener es que abrir más el mercado o exponernos a sanciones más grandes que pueden llegar hasta la expulsión de la OMC, y eso nos cierra un montón de puertas internacionales, ¿no? No tiene una lógica de análisis costo-beneficio mínimo. Claro, pero la respuesta que inmediatamente se recibe, que es un tema de carácter ideológico, es la derecha, el capitalismo, el imperialismo, y que no están a favor del pueblo. Sin embargo, a ver, entrando un poco de lleno también en la siguiente propuesta que dieron desde el gobierno con la planta de fosfato. Porque es cierto, importamos incluso muchos recursos que necesitamos para poder fertilizar nuestras tierras. Así como la urea, por ejemplo. Como la urea, por ejemplo. Hace poco tuvimos que recurrir a la importación de urea desde Bolivia, según nos habían anunciado desde el Minagri. Pero en el caso de la implementación, la creación de una planta de fosfato en el país, para dejar de depender de recursos importados de este mineral, ¿no es un buen paso que se está dando para poder independizarnos en ese sentido y tener soberanía agrícola? Pedro, mira, si fuera una buena idea hacer una planta de fosfatos, el sector privado hace rato la habría hecho. El sector privado no la ha hecho, no ha invertido en ello, porque encuentra que en el Perú las condiciones no están dadas para hacerlo. ¿A qué condiciones se refiere? Es más barato, a las condiciones de mercado y de competitividad. Han evaluado que es más barato para el país importar de Ucrania, de Venezuela o de otros países o de Europa antes que nosotros producir. Entonces el sector privado no lo ha encontrado atractivo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Por lo menos lo que yo he entendido de lo que ha dicho el presidente es que vamos a crear una empresa pública que va a hacer la planta de fosfatos y la va a operar. ¿Tú te imaginas quién va a ser el gerente general, el gerente comercial, el gerente de producción? Si lo que hemos visto en los últimos casi 100 días de gobierno es que todas las entidades públicas, salvo el MEF,
están rodeados de gente absolutamente incompetente. Mira lo que está pasando en Salud, mira lo que pasó en el Ministerio de Transportes, mira lo que ha pasado en el Ministerio de Vivienda. Gente que apenas tiene un bachillerato recién salido de la universidad, solamente con experiencia organizando revueltas. Ellos van a ser, de la noche a la mañana, se van a convertir en empresarios y van a producir urea más barato que el mundo y la van a producir. Mira, discúlpame, pero yo en realidad soy muy poco optimista respecto a que una iniciativa de ese tipo pueda funcionar, ¿no? Uh-huh. Bien. Así es. Sin embargo, señor Monjes... Mira lo que está pasando en Petroperú, mira lo que está pasando en el Agrobanco, mira lo que está pasando en varias empresas públicas. Así es. Sin embargo, por favor, sabemos de que sí es trabajo del Estado que se pueda construir las carreteras idóneas para que continúe la cadena de productividad. Sabemos de que el agua también es necesaria. Sabemos también que la capacitación, porque yo siempre pienso que el agricultor hay que empoderarlo, hay que capacitarlo. Y si uno quiere una revolución, empieza desde la educación y el acompañamiento técnico. Este es un lado positivo de esta segunda reforma agraria. ¿O hay posibilidad que con la conversación, porque también pues SAGAP está pidiendo ser parte de esta nueva reforma, existe la posibilidad de que con una mesa de diálogo se pueda reestructurar para mejor? Katiuska, es que si no metes a los que saben, que son los del sector que han tenido privado, una buena experiencia y lo han hecho muy bien. Claro, mira, si yo mando todos mis funcionarios públicos del Ministerio de Agricultura, que no son agricultores, que son funcionarios públicos, a enseñarle ¿a quién? A los agricultores a sembrar ¿qué? Tenemos 30 años de fracaso de esa asistencia técnica, de que yo contrato a mi sobrino o al amigo del tío o a mi vecino para que vaya a capacitar al agricultor. Al final es plata gastada en vano. Tienes, sí, capacitación, sí, pero de quién sabe. Ustedes, por ejemplo, se capacitaron en locución, en periodismo, a partir de profesores seguramente especializados en su materia, en un centro de formación que los involucraba. Pero imagínate que de pronto me digas que me vas a capacitar con alguien que su mayor mérito es haber trabajado en un ministerio, pero que nunca ha sido exitoso en un proceso productivo. ¿Qué tengo que aprender de ellos? Entonces, la idea es correcta. Tenemos que hacer transferencia tecnológica y tenemos que hacer capacitación y asistencia técnica. Pero si no incorporo al sector privado que sabe, ese que ha sido exitoso, ese que ha hecho que el valor de una hectárea en producción pase de $1,000 o $2,000 a más de $30,000 en el caso de los arándanos, ¿cómo voy a influir de manera positiva en los agricultores? Entonces tenemos un problema que por excluimos al sector privado y pensamos que en el sector público, en los ministerios, tenemos a la gente que tiene el know-how y el conocimiento para cambiarle la vida a agricultores, cuando muchas veces esos funcionarios no tienen esa experiencia ni esa expertise. Bueno, la verdad que hay muchos errores que viene cometiendo el gobierno en toma de decisiones, de ojalá sea de para cargos, bien por los agricultores. Pero en el tema de la segunda reforma agraria, por mi parte, preferiría darle el beneficio de la duda al gobierno y que demuestre en la práctica de que esto realmente va a funcionar, pero con las cosas claras, con las cosas transparentes, para que esto pueda quedar bastante presente dentro de toda la población nacional, de que realmente se está trabajando a favor de la agricultura familiar y no solamente va a ser un pretexto para actos de corrupción, que de eso ya estamos bastante asqueados, diría. Milton Monjes, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Así es, me encantaría ser yo el que se equivoque, me encantaría. Estaría feliz de equivocarme. Sin duda alguna, todos estaríamos felices de que esa reforma agraria pueda avanzar para bien, porque es importante. Muchísimas gracias, Milton Monjes. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias.